En 1701, Cartagena de Indias se estremeció con un rumor tan poderoso que incluso hoy, más de 3 siglos después, sigue siendo contado en voz baja, como si el simple acto de repetirlo pudiera despertar viejos fantasmas. No se trataba de una rebelión de esclavos, ni de un ataque de corsarios ingleses, ni de una plaga que diezmara a la población. No, el escándalo que marcó aquel año nació en el corazón de una hacienda, en la intimidad más sagrada de la élite colonial, el lecho de una señora blanca. La noticia se extendió primero entre murmullos en la cocina, luego en los pasillos oscuros de las iglesias, después en las plazas, donde las damas cubrían sus bocas con abanicos para ocultar la sonrisa nerviosa. Lo que decían era simple y demoledor. La señora de la casa había dado a luz a un hijo mulato. La sola idea era un sacrilegio social. En una ciudad construida sobre jerarquías de sangre, en la que cada tono de piel definía el destino, la existencia de aquel niño era dinamita contra el orden establecido. Si era cierto, significaba que una mujer blanca, esposa de un poderoso hacendado, había compartido su cama con un esclavo. Y no con cualquiera, sino con el mayordomo de la hacienda, aquel que todos conocían por su porte silencioso y su autoridad discreta. Los detalles eran confusos. Algunos decían que el parto ocurrió en secreto, en la casa grande, con cortinas cerradas y gritos sofocados por almohadas. Otros aseguraban que fue en el convento de Santa Clara, donde las monjas fueron sobornadas para encubrir el nacimiento. Hubo quienes juraban haber visto al bebé, envuelto en sábanas blancas, con la piel demasiado oscura para ser confundida. Lo cierto es que el rumor se propagó con la fuerza de una maldición. En Cartagena, donde cada familia blanca vigilaba celosamente su honra, el escándalo fue insoportable. Las viejas aristócratas lo llamaban el pecado de Eva reencarnado en las Indias. Los comerciantes lo comparaban con una peste moral, y los sacerdotes, desde el púlpito, advertían que el demonio se había infiltrado en los hogares de los cristianos. El marido, don Francisco de Viveros, se convirtió en el blanco de miradas cómplices y sonrisas crueles. Detrás de su espalda, los hombres murmuraban, engañado en su propia casa. Las mujeres, en cambio, comentaban entre susurros, ¿y quién puede culparla? Un marido siempre lejos, un mayordomo joven y fuerte, la ciudad entera se convirtió en un teatro donde nadie decía nada en público, pero todos repetían la historia en privado. El mayordomo, Mateo, apareció en el centro de la tormenta. Aunque no había pruebas escritas, aunque la ley del silencio intentaba proteger a la familia, todos sabían. Su sola presencia en la hacienda era prueba suficiente. Su piel mestiza, su mirada serena, su figura erguida. Para unos, era el demonio encarnado, el culpable de manchar la pureza de una señora blanca. Para otros, un hombre que había logrado lo imposible, romper la barrera más rígida del mundo colonial. La señora doña Beatriz desapareció de la vida pública por meses. No asistió a misas, no recibió visitas, no salió de la hacienda. El vacío de su ausencia era más elocuente que cualquier palabra. Y cuanto más se ocultaba, más crecía el rumor. Cartagena vivió aquellos días como si un terremoto hubiera sacudido sus cimientos. Porque si aquello era cierto, entonces todo podía desmoronarse. Las jerarquías raciales, la supremacía de los blancos, la falsa seguridad de los matrimonios arreglados. Un hijo mulato en el vientre de una señora blanca era la grieta que mostraba que el orden colonial no era invulnerable. El escándalo de 1701 no fue un grito, ni una rebelión armada, ni un incendio visible. Fue algo peor, un secreto que todos conocían, un rumor que se infiltró en cada esquina, un veneno que corrió por las venas de la ciudad y que, de algún modo,
nunca ha dejado de circular. La hacienda de los Viveros se alzaba a unas leguas de Cartagena, en un terreno fértil, donde la caña de azúcar crecía bajo el sol abrasador y los vientos del Caribe traían consigo tanto el olor del mar como el eco de los latigazos. Desde la distancia, la casa grande imponía respeto. Muros de cal y piedra, balcones de madera oscura, un portón de hierro forjado que marcaba la frontera entre el mundo de los señores y el universo de los esclavos. En 1701, Cartagena no era solo un puerto estratégico del Imperio español, era también un crisol de tensiones. En sus calles se mezclaban comerciantes europeos, marineros portugueses, esclavos recién desembarcados de África y criollos que luchaban por mantener su lugar en la pirámide social. En lo más alto, la aristocracia blanca, celosa de su limpieza de sangre, vigilaba con celo cualquier mancha, cualquier rumor que pudiera poner en duda su superioridad. En ese contexto se erguía la figura de don Francisco de Viveros, un hombre de mediana edad, comerciante enriquecido gracias al tráfico de esclavos y al azúcar. Su apellido no tenía la nobleza de los linajes peninsulares, pero el dinero le había dado acceso a la élite de Cartagena. Era conocido por su carácter severo, su religiosidad de fachada y sus frecuentes ausencias, viajes de negocios, reuniones con otros hacendados, noches en la ciudad. Su esposa, doña Beatriz de la Serna, era todo lo contrario. Joven aún, de apenas 27 años, proveniente de una familia noble empobrecida que había visto en su matrimonio con Francisco una tabla de salvación. Hermosa en su juventud, pero sobre todo disciplinada en el arte de mantener las apariencias, Beatriz representaba lo que se esperaba de una señora de hacienda: rezar, supervisar la casa grande, organizar misas y cenas. Sin embargo, tras la fachada de respeto, su vida estaba marcada por la soledad. El marido ausente, la rutina repetida, las paredes demasiado grandes y frías de una casa destinada más a mostrar poder que a dar calor humano. Entre esos muros trabajaban decenas de esclavos. Algunos cultivaban caña, otros cuidaban del ganado, otros cocinaban o limpiaban. Y en lo alto de esa estructura, justo debajo de los amos, estaba Mateo, el mayordomo esclavo. Mateo no era un esclavo cualquiera. Mulato de piel oscura, había nacido en la hacienda misma. Su madre, una africana arrancada de su tierra, murió cuando él era niño. Su padre era un español desconocido, quizá un marino o un soldado, que dejó una huella en su sangre, pero no en su vida. A diferencia de otros esclavos, Mateo había aprendido a leer fragmentos de la Biblia bajo la tutela de un fraile que visitaba la hacienda. Tenía una inteligencia serena, una capacidad para organizar, y un porte que imponía respeto tanto entre los esclavos como entre los capataces. Don Francisco, siempre pragmático, lo había convertido en mayordomo. Mateo se encargaba de repartir las tareas, vigilar los barracones, organizar la cosecha. No tenía libertad, pero tenía poder relativo. Su palabra podía significar alivio o castigo para quienes trabajaban en los cañaverales. Por eso era respetado y temido al mismo tiempo. La dinámica de la hacienda giraba en torno a jerarquías invisibles pero férreas. La casa grande, con su comedor adornado de retratos religiosos y muebles traídos de Sevilla, era un santuario de los amos. Los barracones de los esclavos, en cambio, eran chozas de madera y techo de palma, húmedas y oscuras. Entre ambos mundos había pasillos, cocinas, patios, espacios de contacto donde la tensión se respiraba en cada mirada. Doña Beatriz ocupaba el centro de la vida doméstica. Supervisaba a las criadas, daba órdenes a los esclavos de servicio, cuidaba de la capilla privada donde cada mañana se rezaba el rosario. Fue en ese ámbito, entre la cocina y los corredores, donde su destino se cruzó inevitablemente con el de Mateo. Él,
Como mayordomo, debía reportarle ciertas cuentas: número de cabezas de ganado, producción de miel de caña, organización de jornadas. Al principio eran simples palabras, órdenes que se transmitían, datos que se anotaban en papeles que ella apenas revisaba. Pero poco a poco, Mateo se convirtió en una presencia constante, siempre allí, discreto, eficiente, con una calma que contrastaba con la rigidez de los capataces y la dureza de Francisco. La hacienda, como todas, estaba construida sobre silencios, silencios de dolor, de abusos, de injusticias. Pero había un silencio distinto, un silencio cargado de algo que ni los amos ni los esclavos podían nombrar, el que se creaba cuando los ojos de Beatriz y Mateo se cruzaban en el corredor, cuando una palabra duraba un segundo más de lo necesario, cuando una mano rozaba otra bajo el pretexto de pasar un objeto. El orden social de Cartagena en 1701 era rígido, pero frágil. Bastaba un gesto fuera de lugar para romperlo, y en la hacienda de los viveros, ese gesto estaba a punto de ocurrir. La ciudad, entretanto, parecía un organismo que respiraba vigilancia. Cada domingo en la iglesia, los rostros de las damas eran máscaras de virtud. Cada banquete, una exhibición de linaje. Cada negocio, una guerra sorda por ascender un peldaño en la jerarquía. Nadie podía permitirse un error. Y sin embargo, detrás de los muros de la hacienda, una historia prohibida estaba germinando, invisible a los ojos de todos, pero tan poderosa como para incendiar el orden entero. Mateo siempre había sido distinto. En los barracones lo llamaban el silencioso, porque rara vez levantaba la voz, y sin embargo, todos le obedecían. Su autoridad no venía del látigo ni de los gritos, como los capataces blancos, sino de la calma con que miraba a los demás, de la certeza de que cada palabra suya tenía un peso medido. Tenía hombros anchos, manos endurecidas por el trabajo, y unos ojos que parecían mirar más allá de la hacienda, como si en su interior habitara un mundo inaccesible para los demás. Había aprendido a leer de un fraile que, durante un tiempo, quiso salvar su alma. El fraile murió, pero Mateo conservó el don del alfabeto. Eso lo hacía peligroso a los ojos de algunos, y valioso a los de otros. Podía leer las cuentas, copiar inventarios, descifrar órdenes escritas. En una sociedad donde el conocimiento era un privilegio de pocos, ese detalle lo elevaba por encima de los demás esclavos. Doña Beatriz lo notó desde el principio. Entre todos los esclavos que entraban y salían de la casa grande, Mateo era distinto. No bajaba los ojos con la misma sumisión que los demás. No era insolente, pero tampoco invisible. Tenía una dignidad silenciosa, que, en secreto, ella envidiaba. La vida de Beatriz, desde fuera, parecía la de una mujer privilegiada. Ropas finas traídas de España, criadas a su servicio, una capilla privada donde rezar, comidas servidas en vajilla de plata. Pero en su intimidad era un desierto. Su marido, don Francisco, viajaba constantemente y, cuando estaba en la hacienda, la trataba como a un adorno útil para las cenas y los actos sociales. En su cama no había ternura, solo deber conyugal cumplido con frialdad. Beatriz había llegado a la hacienda a los 19 años, tras un matrimonio arreglado que su familia presentó como fortuna. 8 años después, apenas había sentido una caricia sincera. Su rutina era rezar, vigilar a las criadas, bordar, esperar. La soledad la devoraba en silencio, hasta que comenzó a notar la presencia de Mateo. Al principio eran detalles pequeños. Una vez, al caer un cesto de ropa en el patio, fue él quien lo recogió y le entregó una prenda, rozando apenas sus dedos. Otra tarde, cuando ella revisaba cuentas que no entendía del todo, Mateo le explicó con voz baja el significado de las cifras. «Son cabezas de ganado, señora», dijo. Sus palabras eran simples, pero su tono tenía algo que la perturbó: respeto,
pero también una cercanía que ningún otro esclavo se habría atrevido a mostrar. En las noches de verano, cuando Francisco estaba ausente, Beatriz solía caminar por los corredores de la casa grande. Desde allí escuchaba, a lo lejos, el murmullo de los barracones, risas, cantos apagados, oraciones en lenguas que ella no comprendía. Entre esas voces, reconocía la de Mateo, firme, profunda, casi hipnótica. La tensión creció con los meses. Mateo, consciente de los límites, evitaba quedarse a solas con ella más de lo necesario. Pero el destino siempre encontraba pretextos. Una lista que debía firmarse, un animal enfermo del que había que informar, una cosecha atrasada que requería explicación. Cada encuentro era breve, cargado de silencios prolongados, de miradas que decían más que las palabras. Beatriz comenzó a descubrir en sí misma un deseo que la asustaba. Criada en la rigidez de la honra española, sabía que una señora blanca nunca debía cruzar la línea. Sin embargo, cuanto más se esforzaba en ignorarlo, más presente estaba Mateo en sus pensamientos. En sus oraciones, a veces su nombre se confundía con los salmos. En sus sueños, la figura del mayordomo aparecía como sombra protectora y tentadora al mismo tiempo. Mateo, por su parte, conocía el peligro mejor que nadie. Había visto a otros esclavos morir por mucho menos. Una mirada malinterpretada, una palabra fuera de lugar, sabía que su cercanía con la señora podía costarle la vida. Y, sin embargo, cada vez que escuchaba su voz, sentía que las cadenas se aflojaban, que por un instante dejaba de ser propiedad para convertirse en hombre. Los criados de la casa empezaron a notar algo. Una de las cocineras murmuraba que la señora hablaba demasiado con el mayordomo. Un esclavo joven comentó que los había visto cruzar miradas en el patio. Los rumores, como semillas, empezaron a germinar en silencio, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La historia de Mateo y Beatriz no nació de una pasión repentina, sino de un vacío. Ella, cansada de la indiferencia de su marido; él, sediento de un reconocimiento que nunca tendría. Dos soledades que, al encontrarse, formaron una chispa. Una chispa que, en una ciudad como Cartagena, podía encender un incendio imposible de apagar. Aquel vínculo, aún secreto, ya era en sí mismo una amenaza para el orden colonial, porque no se trataba solo de deseo, se trataba de dignidad, de humanidad compartida en un mundo que negaba a los esclavos incluso el derecho a mirarse como iguales. En los ojos de Beatriz, Mateo dejó de ser propiedad y se convirtió en hombre. En los ojos de Mateo, Beatriz dejó de ser ama y se convirtió en mujer. Y cuando esas miradas se reconocieron, el destino de ambos quedó sellado. La semilla del escándalo comenzó como un temblor apenas perceptible, un cambio casi invisible en la rutina de doña Beatriz. Primero fueron los mareos, luego el cansancio, después los silencios prolongados frente al espejo. Al principio lo atribuyó al calor sofocante de Cartagena, a las noches sin sueño, a la ansiedad que la devoraba en secreto. Pero con los meses, la verdad se volvió imposible de negar. Estaba embarazada. La noticia la sumió en un terror que ningún rezo podía calmar. Si el hijo era de Francisco, no habría problema. Un heredero siempre era motivo de celebración. Pero en lo más profundo de su alma, Beatriz sabía que el tiempo de las ausencias de su marido y el inicio de sus síntomas no coincidían. El hijo que crecía en su vientre era fruto de los encuentros clandestinos con Mateo, encuentros que no se narraban en palabras, sino en silencios rotos por el temblor de manos, en noches de insomnio, donde el deseo había vencido al miedo. Cada día era una tortura. Caminaba por los corredores de la casa grande, sintiendo las miradas de las criadas, preguntándose si alguien sospechaba. En misa, cuando el sacerdote predicaba sobre el pecado y la pureza, sentía que las palabras se dirigían a ella. En las cartas de su madre,
que pedían noticias de la hacienda, leía advertencias ocultas. El tiempo corría y el secreto se volvía más pesado. Mateo lo supo antes que nadie. Una noche, cuando la señora le pidió un informe sobre la cosecha, notó el temblor en su voz, el rubor en su rostro. Ella bajó la mirada y, apenas audible, confesó: «Un hijo, Mateo». Él se quedó en silencio. No había palabras que pudieran expresar lo que significaba aquella revelación. Era una bendición y una condena al mismo tiempo. Durante meses, Beatriz intentó ocultar el embarazo. Evitaba reuniones sociales, fingía dolores de cabeza para no salir de la hacienda, vestía ropas más amplias, las criadas murmuraban. Pero el miedo a Francisco las mantenía calladas. Sin embargo, los rumores, como siempre, encontraron su camino. Cuando llegó el momento del parto, la tensión era insoportable. Se cerraron las cortinas, se prohibió la entrada a extraños, se ordenó silencio absoluto. El llanto del niño rompió la madrugada como un trueno. Beatriz, agotada, lo tomó entre sus brazos y el terror se convirtió en certeza. La piel del recién nacido no era blanca como la nieve, sino morena, con un tono imposible de disimular. Los rasgos delataban un origen mestizo. Era sin duda hijo de Mateo. La primera en reaccionar fue la partera. Su rostro se contrajo en un gesto de espanto, consciente del peligro de lo que acababa de presenciar. Una criada se persignó compulsivamente, murmurando que el demonio se había infiltrado en la casa. Beatriz, aún temblando de dolor y sudor, comprendió en un segundo que su vida acababa de cambiar para siempre. La noticia llegó a Francisco como un cuchillo. Entró en la habitación con el rostro desencajado. Durante unos segundos contempló al niño, esperando quizá que la vista lo engañara. Pero no había engaño posible. Con un grito, arrojó un crucifijo contra el suelo y maldijo en voz alta. Llamó a los capataces, exigió explicaciones, buscó culpables. La rabia lo consumía, pero también la humillación. Ser el hazmerreír de toda Cartagena. El hombre cuya esposa había parido un hijo mulato. Mateo fue señalado de inmediato. Aunque nadie lo había visto, aunque no existía prueba más allá del color del niño, todos en la hacienda sabían. La tensión acumulada durante meses, las miradas, los murmullos, todo encajaba de golpe. Beatriz intentó hablar, pero su voz fue un murmullo ahogado. El miedo la paralizaba. No podía confesar sin condenarse a sí misma, pero tampoco podía negar lo evidente. Entre sus manos, el niño lloraba, ajeno a la tormenta que había desatado. El escándalo ya no podía ser contenido. Las criadas, incapaces de guardar el secreto, lo difundieron. En la iglesia, en los mercados, en las plazas, se repetía la historia. La señora de Viveros ha dado a luz a un mulato. La ciudad ardió en comentarios venenosos. Para unos, era un acto de lujuria imperdonable. Para otros, un símbolo de que los muros del orden social podían quebrarse. El nacimiento del niño no fue solo un hecho íntimo, fue un terremoto político y moral. La élite veía tambalearse su mundo, porque si una señora blanca podía caer en los brazos de un esclavo, ¿qué significaba la pureza de sangre? ¿Qué significaba la superioridad de los amos? Francisco, consumido por la vergüenza, juró que el niño jamás sería reconocido. En público, diría que había muerto al nacer, pero la realidad era más oscura. El pequeño respiraba, vivía, lloraba, y su sola existencia se convirtió en una herida abierta, imposible de cerrar. En esa madrugada de 1701, con el llanto del recién nacido resonando en la casa grande, se selló el destino de todos. Beatriz, atrapada entre la maternidad y la condena. Mateo, señalado como culpable de un crimen que era también un milagro. Francisco, humillado ante los ojos de su mundo. Y Cartagena, testigo de un secreto
que nunca dejaría de ser contado. En los días posteriores al nacimiento, la hacienda entera se convirtió en una prisión de silencio. El llanto del niño resonaba como un tambor secreto en los corredores, y cada nota era una amenaza. Cada criada que lo escuchaba sabía demasiado. Cada esclavo que cruzaba la mirada con Mateo comprendía sin palabras lo que había sucedido. Francisco fue el primero en trazar un plan. La humillación lo había herido más que cualquier puñalada, y la única forma de recuperar su honra era borrar toda huella del escándalo. Ordenó que, oficialmente, el niño había nacido muerto. Mandó preparar un ataúd pequeño, lo mostró a unos pocos criados y luego lo enterró en el panteón familiar con un simulacro de ceremonia. Ante los ojos de Cartagena, no había sobrevivido. Pero dentro de la hacienda, el niño respiraba. Beatriz, deshecha por el parto y por el miedo, se aferraba a él como a la única certeza de su vida. Lo alimentaba en secreto, lo ocultaba entre sábanas, lo acunaba en las madrugadas. Su plan era protegerlo a toda costa, incluso si eso significaba mentirle al mundo entero. Mateo, en silencio, también había tomado una decisión. Sabía que cada día que el niño viviera era un riesgo, que cualquier error significaría la muerte tanto para él como para la madre. Pero no podía renunciar a su hijo. En las sombras, organizó una red de lealtades, esclavas de confianza que ayudaban a cuidarlo, cocineras que apartaban leche y pan, hombres del campo que desviaban la atención cuando alguien sospechaba. El plan de Mateo no era solo sobrevivir, era sembrar esperanza. En el niño veía algo más que carne de su carne. Lo veía como un símbolo, la prueba de que el muro entre amos y esclavos no era invencible. Mientras tanto, Francisco urdía otro proyecto más ambicioso: enviar a Beatriz a un convento bajo el pretexto de descanso espiritual y desaparecer al niño en algún hospicio donde nadie preguntara por su origen. Necesitaba tiempo, y necesitaba que el rumor muriera antes de dar el golpe final. La tensión se volvió insoportable. En la mesa, los silencios entre los tres protagonistas eran cuchillos invisibles. Beatriz fingía serenidad, pero sus ojos enrojecidos la delataban. Francisco rezaba con furia, golpeando el crucifijo contra sus labios, como si cada oración pudiera borrar la mancha. Y Mateo, en los pasillos, mantenía la misma calma que siempre, pero con un fuego oculto que lo consumía. Los criados vivían entre el miedo y la fascinación. Unos callaban por lealtad a la señora, otros por temor al amo. Pero en Cartagena, nada quedaba oculto por mucho tiempo. Cada domingo, en las misas, alguien murmuraba algo al oído de otro. Cada visita de un comerciante a la hacienda terminaba con un comentario ambiguo en las tabernas de la ciudad. El escándalo había nacido, y ningún plan podía borrarlo por completo. En las noches, Beatriz se aferraba a Mateo con una mezcla de desesperación y ternura. «Si nos descubren, nos matarán», susurraba ella. Él respondía en voz baja: «Entonces sobreviviremos en silencio». Así, tres planes se entrelazaban en un mismo espacio. El de Francisco, borrar al niño; el de Beatriz, salvarlo a toda costa; el de Mateo, protegerlo como semilla de un futuro que aún no existía. Ninguno confiaba del todo en el otro. Y cada día que pasaba, el tiempo se acercaba al momento inevitable en que alguno de esos planes tendría que cumplirse. El secreto no podía sostenerse para siempre. Durante meses, la hacienda había sido un volcán dormido, pero cada mirada, cada murmullo, cada noche en que el llanto del niño atravesaba los muros lo acercaban más a la erupción. La chispa llegó una tarde de mercado en Cartagena. Una de las criadas, presionada por el alcohol y las risas de las demás, dejó escapar lo que llevaba en la boca demasiado tiempo. El hijo de la señora no murió. Vive en la hacienda, y no es de don Francisco. Las palabras corrieron como pólvora.
Para la mañana siguiente, medio puerto sabía del niño mulato. La reacción fue inmediata. Las damas de la ciudad, cubiertas con abanicos, se miraban con una mezcla de horror y fascinación. Los comerciantes repetían la historia como quien relata un milagro blasfemo. Los sacerdotes, en los púlpitos, clamaban que el demonio había seducido a las mujeres de los cristianos. Cartagena entera ardía en escándalo. Don Francisco no tardó en ser señalado. En las reuniones del cabildo, los hombres lo miraban con ironía. En las tabernas, su nombre era sinónimo de burla. El cornudo de Viveros. El peso de la humillación lo hacía enloquecer. No podía soportar que su apellido, construido con oro y sudor, se desmoronara por la risa de los demás. La furia lo devoraba. Volvió a la hacienda con la determinación de acabar con todo. Entró en la casa grande como una tormenta, golpeando las puertas, exigiendo ver al niño. Beatriz lo sostuvo en sus brazos, temblando, mientras Francisco gritaba que lo entregara. Mateo apareció entonces. Su sola presencia encendió la chispa final. Los ojos de Francisco se clavaron en él con un odio que parecía capaz de incendiar los muros. «Tú», bramó, «tú has mancillado mi casa, mi sangre, mi honor». Los capataces, alertados por los gritos, entraron armados con látigos y palos. Algunos esclavos, arriesgando sus vidas, se interpusieron discretamente, sabiendo que el desenlace podía ser una masacre. Beatriz, en un gesto desesperado, se interpuso entre su marido y el niño. «Es mi hijo», gritó, con una voz que resonó más fuerte que todas las oraciones que había dicho en su vida. Fue la primera vez que lo confesaba en público. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Francisco, enrojecido por la rabia, levantó la mano como si fuera a golpearla, pero se contuvo, no porque la compasión lo detuviera, sino porque sabía que en ese instante todos lo observaban. La humillación era total. Su esposa confesando, su esclavo erguido como hombre frente a él, su hijo ilegítimo llorando en brazos de quien debía ser símbolo de pureza. La noticia llegó a Cartagena esa misma noche. El escándalo ya no era un rumor, era un hecho confirmado. La furia de la ciudad fue inmediata. Procesiones de rezos clamando por la purificación, sermones que denunciaban el pecado, familias que se juraban nunca más acercarse a los viveros. Para los esclavos, sin embargo, el rumor fue distinto. En los barracones se murmuraba que el niño era un símbolo, que demostraba que los muros de hierro podían quebrarse. Algunos lo llamaban Hijo de la Esperanza. Otros decían que su sola existencia era un presagio de rebelión. Francisco entendió que había perdido el control. Su plan de encubrimiento se había derrumbado. Ahora solo quedaban dos opciones: destruir a los culpables o ser destruido por la risa de toda Cartagena. En esos días de furia, la hacienda se convirtió en un campo de guerra invisible. Los capataces vigilaban cada movimiento de los esclavos. Beatriz encerraba al niño en habitaciones secretas, y Mateo se movía como sombra, organizando pequeños gestos de resistencia. Nadie sabía cuál sería el desenlace, pero todos comprendían que el final estaba cerca. El escándalo ya no era solo un asunto de familia, era un terremoto que sacudía las bases mismas de la sociedad colonial. La mañana después del estallido, la hacienda amaneció cubierta de un silencio extraño. No era el silencio habitual del campo antes de empezar la jornada. Era un silencio denso, cargado de miedo. Los esclavos no se atrevían a cantar. Los capataces caminaban con el látigo colgado en la mano, esperando órdenes, y la casa grande parecía un sepulcro habitado por fantasmas. Don Francisco, enloquecido por la humillación, convocó a los capataces al salón principal. Su voz, ronca de tanto gritar la noche anterior, resonó como un trueno. «Aquí no ha nacido ningún bastardo. Aquí no hay más que un crimen, y todo crimen merece castigo.
Ordenó que Mateo fuera encadenado. Los capataces obedecieron de inmediato, golpeándolo, atándolo con hierros al cuello y a las muñecas. Los esclavos miraban desde la distancia, incapaces de intervenir. El mayordomo, que durante años había sido la figura de autoridad entre ellos, apareció reducido a un prisionero. Aún así, no bajó la cabeza. Su dignidad intacta era un desafío silencioso que ardía más que cualquier insulto. Beatriz, al enterarse, corrió a detenerlos. Su cabello estaba suelto, su vestido manchado aún por la leche de su hijo. Se arrodilló frente a Francisco, suplicando: «No lo mates. Si alguien debe pagar, soy yo». Francisco la apartó con violencia. Para él, Beatriz ya no era esposa, sino traidora. El niño, en sus brazos, lloraba como si entendiera la magnitud de la tragedia. La ciudad también reclamaba sangre. En las plazas se murmuraba que el mayordomo debía ser colgado en público, que la señora debía encerrarse en un convento, que el niño debía desaparecer. Los sacerdotes pedían penitencia. Las damas exigían castigo para salvar el honor colectivo. Nadie pedía misericordia. El plan de Francisco se volvió claro: exhibir el castigo de Mateo para recuperar su honra y silenciar a Beatriz enviándola lejos, donde nadie pudiera volver a verla. El niño, según él, debía morir para que la vergüenza no se perpetuara. En el interior de la hacienda, los esclavos comenzaron a resistir en silencio. Sabían que, si Mateo era ejecutado, todos ellos perderían al único que los había defendido. En las noches, algunos se acercaban a la casa grande, llevando comida o agua en secreto, protegiendo al niño escondido entre mantas. La solidaridad se volvió una forma de rebelión invisible. Beatriz, encerrada en su habitación, escribió cartas desesperadas a su madre en Sevilla, confesando lo ocurrido. Nunca supo si esas cartas llegaron o si fueron interceptadas por Francisco. Pasaba horas rezando en la capilla, pero sus oraciones ya no eran a los santos, sino a su hijo. Pedía que sobreviviera, aunque ella tuviera que perderlo todo. Mateo, encadenado en un cuarto oscuro, aguardaba su destino. Los capataces lo golpeaban con regularidad, pero él no pronunciaba palabra. En su silencio había una fuerza que desquiciaba a Francisco, porque mientras más sufría el esclavo, más evidente se volvía que la verdadera mancha no estaba en él, sino en el orgullo herido del amo. Finalmente, Francisco fijó el día de la ejecución. Convocaría a vecinos, a miembros del cabildo, a sacerdotes. Todos serían testigos de cómo el honor de los viveros se limpiaba con sangre. El niño sería enterrado en secreto, Beatriz enviada al convento de Santa Clara y Mateo colgado en los campos de caña como advertencia. La noticia se esparció rápidamente. Para Cartagena, aquel día sería un espectáculo. Para los esclavos, una tragedia. Para Beatriz, la confirmación de que su mundo se había derrumbado. Y para Mateo, la certeza de que su vida sería moneda de cambio en el juego de los amos. El escándalo, que había comenzado en susurros, ahora se transformaba en un ritual de castigo. Un ritual que marcaría a todos para siempre. El día fijado para la ejecución se convirtió en uno de los más recordados de Cartagena en aquel siglo. Hombres y mujeres acudieron desde la ciudad hasta la hacienda, atraídos por el morbo de presenciar cómo un amo recuperaba su honor con sangre. El aire ardía bajo el sol. Los cañaverales se mecían como si susurraran plegarias antiguas, y en medio de aquel paisaje se levantó la horca improvisada. Pero la historia, como tantas veces, se fragmentó en versiones contradictorias. Algunos juraron que Mateo fue colgado al amanecer, que su cuerpo permaneció 3 días balanceándose frente a todos como advertencia. Otros aseguraron que los esclavos, en un acto de rebelión silenciosa, lograron desatarlo en la oscuridad y hacerlo desaparecer para siempre, convirtiéndolo en leyenda.
Nadie pudo probarlo, y esa ambigüedad fue el terreno perfecto para que el mito creciera. Sobre Beatriz, la versión oficial fue que enfermó de fiebre y fue trasladada al convento de Santa Clara, donde murió poco después. Sin embargo, en los pasillos del monasterio se contaba que la señora pasaba noches enteras rezando el nombre de su hijo, que nunca aceptó renunciar a él. Algunos decían que en su celda escondía una pequeña manta manchada de leche, último vestigio de la criatura que le había sido arrancada. El destino del niño también se convirtió en misterio. La versión del cabildo decía que había muerto junto a su madre, consumido por la fiebre. Pero en los barracones circulaba otro relato, que una esclava leal lo había sacado de la hacienda envuelto en telas, entregándolo a una comunidad de libres de color en las afueras de Cartagena. Allí, decían, creció bajo otro nombre, sin saber nunca que era hijo de un amor prohibido. El escándalo trascendió más allá de la hacienda. En la ciudad, durante generaciones, se usó como advertencia. Las damas decían a sus hijas: «Recuerda lo que pasó con la señora de Viveros. No te acerques demasiado a tus sirvientes». Los sacerdotes lo repetían en los sermones como ejemplo de cómo el demonio podía infiltrarse en los hogares más piadosos. Para la élite, el recuerdo servía como muro de contención, una historia que justificaba la disciplina y la vigilancia constante. Pero entre los esclavos, el relato tomó otra forma. No era un escándalo, sino una grieta. Mateo se convirtió en símbolo de dignidad. Beatriz, en ejemplo de que incluso los amos podían romper las cadenas invisibles, y el niño en semilla de un futuro distinto. En las noches, alrededor del fuego, contaban que algún día ese hijo regresaría no como siervo, sino como líder, trayendo justicia para los suyos. Con los años, el nombre de la familia Viveros se borró de las crónicas oficiales, pero el rumor sobrevivió en las calles. Los viajeros que llegaban al puerto escuchaban susurros sobre la señora Blanca que parió un hijo mulato. Algunos lo consideraban fábula, otros lo repetían como verdad histórica. En cualquier caso, el relato nunca murió. Hoy, más de 3 siglos después, Cartagena aún guarda ecos de aquel escándalo. En ciertos barrios antiguos, ancianas todavía cuentan la historia de la señora y el mayordomo. En los muros descascarados de haciendas abandonadas, algunos dicen escuchar el llanto de un niño en la madrugada. Y en las miradas de quienes conocen la historia, se percibe la certeza de que el orden colonial, con todo su rigor, siempre estuvo a un paso de desmoronarse. El escándalo de 1701 no fue solo un episodio de lujuria y vergüenza. Fue la demostración de que las fronteras entre amo y esclavo, entre pureza y mezcla, entre honor y deseo, podían quebrarse en cualquier momento. Fue, en definitiva, una herida abierta que nunca terminó de cerrarse, porque cada generación encontró en ella un reflejo de sus propios miedos y esperanzas. En el eco de esa historia, Mateo se convirtió en fantasma, Beatriz en mártir, el niño en mito, y Francisco en símbolo de un orgullo roto. Cartagena, hasta hoy, sigue recordando.